¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No vengo a hablarles solamente de que Camila Zamorano le ganó anoche a Perla Pérez. Pues eso ya lo saben, ¿no? Ya está en todos lados, todo el mundo está festejando. Vengo a hablarles de algo mucho más pesado. Lo que dijo el gran campeón mexicano Julio César Chávez, sentado como comentarista, viendo la pelea en primera fila. Porque miren, cuando habla cualquiera, pues es una opinión más y no importa, pero cuando habla Chávez, cuando habla el hombre que definió lo que es ser un peleador mexicano, pues eso pesa. Y lo que dijo respetable público no fue nada bonito. Mientras todos los comentaristas estaban alabando a Camila Zamorano, Julio César Chávez en plena transmisión, con Camila todavía en el ring, soltó esta bomba y se los voy a leer tal cual porque quiero que la escuchen con la misma seriedad con la que el César del boxeo lo dijo. Esto fue lo que dijo Chávez. Con todo respeto, si Camila tiene esa altura y no sabe aprovechar bien la mano izquierda, pues no va a llegar muy lejos en su carrera. Así tal cual, sin rodeos, el gran campeón mexicano ahí sentado no le regaló nada. No le echó flores mientras todos los comentaristas decían lo contrario, todos estaban alabando, todos estaban ensalzando. El Chávez fue muy directo. Y esto no es un comentario cualquiera, ¿eh? Esto es Chávez señalando dos cosas al mismo tiempo. Primero, que Camila tiene un físico privilegiado, una estatura que la mayoría de las boxeadoras en su categoría simplemente no tienen. Y segundo, que a pesar de que tiene esa ventaja, no la está sabiendo explotar, que ahí hay un desperdicio de herramientas boxísticas. Porque piénsalo bien, en el boxeo, cuando Dios te da la genética, te regala altura y alcance, eso se supone que te tiene que dar una ventaja enorme con el jab, con la mano de adelante, con mantener a tu rival a distancia y castigarla desde lejos sin que te toquen. Eso es lo que hacen las grandes peleadoras que son altas y según Chávez, Camila no está usando esa ventaja como debería. Perla Pérez logró tocar varias veces a Camila, ¿eh? Y no se quedó ahí el gran campeón. Después, ya con más calma, explicó su punto. Dijo el César que a pesar de la ventaja física de Camila, pues todavía tiene aspectos técnicos que debe de pulir sí o sí, especialmente el uso de esa mano izquierda y que si de verdad quiere llegar lejos en esta carrera, va a tener que corregir eso y corregirlo pronto. Y aquí quiero que nos detengamos un segundo, porque esto no es un comentarista cualquiera criticando solamente por criticar. Este es el hombre que salió de Culiacán a puro guante, sin favores, sin atajos, y se convirtió en el mejor libra por libra del planeta durante años, uno de los mejores de todos los tiempos de México. Y cuando Chávez habla de disciplina técnica, habla desde la experiencia de quien vivió en carne propia lo que cuesta llegar arriba. Así que cuando Julio César Chávez dice no va a llegar muy lejos, eso no es un insulto gratuito, es una advertencia de alguien que ya vio ese camino, que ya conoce los atajos que no existen y que está viendo en Camila Zamorano un potencial que se puede desperdiciar si no se corrige a tiempo. Y lo peor de todo esto, respetable público, lo peor es que viendo la pelea de anoche uno tiene que darle la razón a Julio César Chávez, hay que analizarla, véanla. Vámonos a los números, porque los números también cuentan una historia. Camila Zamorano ganó la pelea por decisión unánime y las tarjetas quedaron 97-93, 98-92 y 98-92. En el papel eso se ve como una paliza, se ve como un dominio total, redondo totalmente. Y sí, ganó claro, nadie está diciendo que le robaron la pelea a Perla ni nada por el estilo. Camila hizo lo suficiente para llevarse las tarjetas sin discusión. Pero aquí está el detalle que las tarjetas no cuentan. Camila recibió muchísimos golpes, muchísimos. Y contra una rival como Perla Pérez, que llegaba con un récord, por decir, mixto, que no es ninguna superestrella, que no es ninguna favorita, el hecho de que Camila Zamorano haya salido tan castigada, sí nos dice algo importante. Nos dice exactamente lo que Julio César Chávez estaba señalando, que hay huecos, que hay cosas por corregir, porque si contra una rival de ese nivel ya está saliendo tan expuesta, ¿qué va a pasar entonces el día que se suba al ring con una peleadora de verdad top? Contra una que sí tenga el poder y la técnica para castigarla en serio, ¿qué va a pasar? Esa es la enorme pregunta que nos deja esta pelea y por eso Chávez dijo lo que dijo. Vamos a desmenuzar esto con mucha calma porque quiero que entiendan exactamente por qué Camila Zamorano salió tan golpeada a pesar de ganar en las tarjetas. El error número 1, el desperdicio de la mano izquierda. Eso es justo lo que señaló Chávez y es lo primero que uno nota viendo la pelea. Camila tiene el alcance, está muy alta, tiene la estatura, tiene todo para trabajar un jab que mantenga a Perla lejos, que le abra el camino para los combos, que controle el ritmo desde la distancia y no, pues en lugar de eso la vimos usar el jab
más como un medidor ocasional que como un arma de verdad. Poco volumen de golpes, poca variación, casi nada de jab al cuerpo. Con esa estatura, ese jab debería de estar trabajando cada 15, cada 20 segundos. No aparecer ahí de vez en cuando. Error número 2 que le veo, peleo demasiado tiempo a la distancia equivocada. Una peleadora alta tiene que imponer su distancia. La distancia larga, donde el rival más bajo no puede llegar, donde no te puede conectar cómodo sin recibir castigo, pero en varios tramos de la pelea Camila se dejó meter al rango corto de Perla, ahí donde la altura ya no ayuda tanto y donde cualquier peleadora con oficio puede sorprender por dentro. Y eso explica en gran parte por qué recibió tantos golpes limpios. No estaba defendiendo su terreno, nunca peleó a la distancia, nunca peleó a la distancia larga. Error número 3, guardia baja al intercambiar. Este es un error clásico. Uno que hemos visto una y otra vez en peleadores mexicanos jóvenes con mucho corazón pero poca disciplina defensiva. En los intercambios de golpes, Camila Zamorano bajaba la guardia después de soltar sus combinaciones, dejando la cara completamente abierta, completamente expuesta durante ese segundo de intercambio, y ese segundo contra un rival con manos rápidas y poderosas es una invitación abierta a que te conecten limpio y a que te noqueen. Error número 4 de Camila Zamorano, falta de trabajo al cuerpo. Con esa altura, con ese alcance, Camila Zamorano tiene una ventaja gigante para castigar el cuerpo de rivales más bajitas. Algo que corta el aire, que baja las manos del rival con el paso de los rounds y que hace que los golpes a la cabeza duelan todavía más después. Y casi no lo vimos anoche, peleó casi exclusivamente arriba, a la cabeza, y eso hizo que Perla se mantuviera fresca, peligrosa y ligera hasta los rounds tardíos. Le metieron muchas manos. Error número 5, se dejó arrastrar al ritmo de Perla en lugar de imponer su ritmo. Y este quizás es el error más importante de todos porque resume los otros 4. Una peleadora con la ventaja física de Camila Zamorano debería de ser ella quien dicte el ritmo de la pelea, cuándo se pelea y a qué distancia y con qué intensidad, pero en varios rounds Perla fue la que marcó el tono, la que obligó a Camila a pelear en su terreno, en la cortita distancia, y ahí es donde se fueron esas tarjetas apretadas en algunos rounds, y ahí fue donde precisamente Camila Zamorano se llevó todo ese castigo a la cara. Así que, respetable público, Camila ganó, está 14-0, sigue invicta, sigue subiendo en su carrera, pero viendo esta pelea con ojo crítico, con el mismo ojo con el que la vio Julio César Chávez, queda clarísimo que todavía le falta mucho, que hay mucho trabajo de gimnasio pendiente. Y si no se corrige el día que se enfrente a una rival de aldeveras, de verdad top de su división, esa pelea de anoche se va a ver como una advertencia que nadie quiso escuchar a tiempo porque se la pasaron festejando. Hay que festejar, sí, qué bueno, qué bonito, pero también hay que considerar lo que dijo Julio César Chávez. Y ahí están, los videos no mienten. Ahí lo tienen, esa fue la lectura completa de lo que pasó anoche. La advertencia de Julio César Chávez, el resultado en las tarjetas y los errores técnicos que explican por qué Camila Zamorano salió tan castigada a pesar de ganar. A mi gusto sí, ganó, pero no convenció. Ustedes díganme aquí en los comentarios, ¿tiene razón el César del boxeo o está siendo muy duro con Camila Zamorano? Yo quiero leer su opinión y si aún no se han suscrito a Richie Blog, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de la carrera de Camila Zamorano. Le mando un saludo a todos nuestros miembros, en especial a Torá y a Richie de Richimanía, que son los pilares de Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y aquí, en esta pantalla final, te voy a dejar una playlist bien chida. Son las mejores peleas del boxeo mexicano. Las agrupé todas para que las veas, las disfrutes y sigas disfrutando de nuestro contenido. Dale click a este video, a esta playlist que te aparece y sigue disfrutando de Richie Blog.